Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, sígalo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en una PDT dice así: si alguno está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú estás aquí en este lugar con nosotros y te pedimos que tu gloria se manifieste a través de la palabra, Señor, y que cada palabra que tú nos digas en esta noche sea para nosotros de gran bendición para nuestras vidas y que crezcamos un poco más hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva criatura que tiene una nueva vida, y es la vida de Cristo en nosotros. Es algo maravilloso y no es una imitación de la vida cristiana, es una impartición de la vida en Cristo. Algunos imitan la vida cristiana, como saben cómo orar, tienen algunas prácticas religiosas cristianas, pero la manera de convertirse en una nueva criatura en Cristo es a través de la fe en nuestro Señor Jesús, quien nos amó, nos dio vida al morir en la cruz del Calvario. Desde el momento que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas a través del Evangelio, hubo en nosotros una convicción de pecado y nos arrepentimos. Nos arrepentimos. Y el Espíritu Santo, cuando hay ese arrepentimiento que hemos aceptado al Señor, empieza a transformar nuestras vidas. Una vida interior empieza a hacerla diferente. Entonces hay muchas personas que buscan de Dios, pero sin arrepentimiento. ¿Las ha visto? Viven
común y corriente, pero buscan del Señor y por consiguiente tienen vida sin fruto, sin cambio, porque no someten sus debilidades al dominio de Cristo. Entonces, cuando comenzamos en Cristo o con Cristo, se producen dos cosas. Y la primera es un cambio en nuestro interior espiritual que se llama el nuevo nacimiento. Porque dice ahí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la segunda es una transformación en nuestro exterior material. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si no hay un cambio interior en nuestras vidas, la vida de uno sigue siendo igual. Y nosotros no somos suficientes para traer esos cambios. El interior de nosotros tiene que ser reparado. En términos teológicos se llama regenerado. Lo que llamamos la regeneración, que es crear algo nuevo. Nosotros no nos podemos crear a nosotros mismos. A nosotros nos creó ¿quién? El Señor, Dios. Y cuando nacemos de nuevo, Él está haciendo en nosotros algo sobrenatural en nuestras vidas. En Tito, capítulo 3, versículo 5, voy a leer a favor de ustedes, dice así: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ¿cuáles son los cambios espirituales que nuestro Señor nos ha dado cuando somos nuevas criaturas? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Entonces vamos a empezar por algo, que es que hemos tenido un cambio en nuestra relación con Dios. Ahora somos sus hijos. Antes no éramos sus hijos, éramos criaturas hechas por Dios. Cuando uno le habla a la gente de eso y le dice que no todos son hijos de Dios, ¿cómo se le pone la gente a usted? Se enoja. ¿Cómo así? ¿Es que usted cree que yo soy un animal o una cosa? ¿Cierto? Pero cuando nos vamos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta, porque también nosotros estamos en ese error, ¿o no? Usted, cuando no tenía a Cristo en su corazón, ¿usted pensaba que era un hijo de Dios o no? Claro. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de tantas cosas que quedamos sorprendidos. Y ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, este es un texto muy conocido que usted lo debería saber para cuando evangelice. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Le voy a leer otra versión. Dice: pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mire, tan lindo. Entonces, lo primero que tenemos es un cambio en nuestra relación con Dios. Ahora somos sus hijos. ¿Qué más recibimos? Hemos tenido un cambio de posición. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino que fuimos trasladados al reino de Dios. Y Colosenses capítulo 1, versículo 12, voy a leer a favor de ustedes. Voy a leer del 12 al 14. Dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Otro texto que nos va a ayudar a entender más esto es Efesios capítulo 5, versículo 8. Me dicen cuando estén ahí. Dice así: les digo esto porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. Pero dígale a alguien que está en la oscuridad para que le dé bien duro.
Para que le diga, es que usted se cree mucho, usted cree que es un iluminado. Y la verdad es que sí. Juan capítulo 8, versículo 12, mire este texto tan lindo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da la vida. Gloria a Dios. Entonces, también tenemos un cambio en nuestra naturaleza. Dios nos ha hecho nacer de nuevo y tenemos una nueva naturaleza espiritual. Y ahí el primer texto que leímos, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor Jesucristo nos reconcilia con el Padre, pero también nos da ese ministerio para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación y que nosotros no seamos los únicos, sino que tenemos que ir por más gente. El mundo está perdido y tenemos el ministerio de la reconciliación, de hablar de nuestro Señor Jesucristo para que la gente se vuelva al Señor. Entonces, todos estos cambios el Señor nos lo ha hecho sin nuestra intervención. El Señor no necesita de nosotros. Todo lo ha hecho nuestro Dios para nosotros y en nosotros por medio de su poder. Él es el que nos da el nuevo nacimiento. Pero hay algo que es la transformación exterior. Y en esa transformación exterior nosotros tenemos participación. Dios ha permitido que nosotros tengamos participación. Nosotros tenemos que comprender que nuestro Señor no solamente quiere hacer cambios en nuestro interior, sino que quiere que nosotros también cambiemos. A nosotros, a usted y a mí se nos tiene que notar que somos diferentes. Uno no puede decir, ay, sí, el Señor sabe que yo cambié, y la gente que no vea nada de cambio en uno. Hay cambios que se notan, son los exteriores. ¿Y de qué manera nosotros participamos en la transformación de nuestra vida? Porque esa parte nos va a tocar a nosotros estar ahí. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Con nuestras decisiones. Recordemos que la primera decisión fue entregar nuestra vida al Señor y de ahí en adelante nosotros tenemos que seguir tomando buenas decisiones en nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros le decimos y creemos que todo lo va a hacer Dios. No, Dios hace lo sobrenatural y lo sobrenatural era el nuevo nacimiento, pero lo natural nos da a nosotros esa virtud para hacerlo y estar ahí en medio de esos cambios. Y Dios permite que nosotros tengamos esa participación por el libre albedrío para que nosotros obedezcamos y sigamos a Dios por amor y no por imposición. Ay, es que Dios puede hacerlo. Sí, Dios puede hacerlo todo, pero hay cosas que nos tocan a nosotros hacer. Entonces, tenemos que decidir cambiar nuestros caminos. Dios da el nuevo nacimiento, pero usted tiene que decidir cambiar sus caminos. Si de verdad queremos experimentar la transformación de Dios en nuestra vida, no podemos seguir en los caminos equivocados. No podemos ver cambios si vamos por el mismo camino que nos estaba destruyendo. Entonces, si nosotros queremos cambiar, tenemos que hacer algo. A veces la gente dice, no veo cambios, las cosas siguen iguales, pero es que muchas veces seguimos por el mismo camino, las mismas amistades, frecuentamos los mismos lugares, tenemos el mismo lenguaje, seguimos en yugo desigual, no nos congregamos con frecuencia, no tenemos amigos espirituales, amigos creyentes y muchas veces tomamos decisiones por nuestros sentimientos y por nuestras emociones, porque a veces decimos, yo siento que debo de hacer eso.
Y a veces esas emociones están efervescentes. Pero lo que tenemos que preguntar es, Señor, esto que yo quiero hacer o que pretendo hacer, ¿es tu voluntad? Y Él nos va a guiar. Proverbios capítulo 14, versículo 12, es un texto que usted se conoce, pero no sabe que queda ahí. Dice, hay caminos que a uno le parece que correctos, pero en realidad nos llevan a la muerte. También en Corintios vemos que no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cuando me dice que es lícito, es que a usted no le van a prohibir, usted verá qué hace. Usted tiene libertad. Y el Señor nos da libertad. No crea que no. Él le da libertad. Él le dice, ese es el camino del bien y ese es el camino del mal. Usted elige. Siento que nos pone a elegir. ¿Para dónde te vas a ir? Y me impacta porque hay un texto muy tremendo en el libro de Jeremías. Y quiero que nos vamos para allá. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es como cuando a uno le dicen, es que a usted le prohíben todo allá, ¿cierto? Es que usted ya no puede hacer esto porque usted se volvió evangélico. Y uno dice, no, allá no me prohíben nada, sino que yo sé que eso no me conviene, que eso no me edifica, que eso no va a ser de bendición para mí. Ya estamos ahí, mis amores. Dice, entonces esto le dijo el Señor. Si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejaras de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y tú no tienes que volverte a ellos. Que separe una cosa de la otra, lo precioso de lo vil. Regresa a mí. Si regresamos al Señor, si estamos en malas condiciones, el Señor no nos va a dejar así. Si regresamos y nos volvemos al Señor, si estamos ante la presencia de Dios, el Señor nos restaura. El Señor no menosprecia un corazón contrito y humillado, pero tenemos que dejar. Aquí dice, deje de hablar bobadas. Y en el suyo dice, ¿sí qué? ¿Si entre qué? Si aparta una cosa de la otra. El Señor nos va a utilizar. La gente se tiene que volver a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros somos los que debemos marcar la diferencia. La gente tiene que decir que tiene este porque es tan distinto. A por qué le brillan esos ojos. Usted cómo habla de bonito. ¿Usted qué tiene? Yo sé que a usted le han dicho así, ¿cierto? Y usted sabe que lo que tiene es al Espíritu Santo, que está haciendo una obra grande y poderosa en su vida. Que digan eso de nosotros, no que digan, de cristiano no tiene nada. Si así son esos evangélicos, yo no quiero ser evangélico. Si así son en esa iglesia, yo no quiero ir a esa iglesia. Tenemos que marcar la diferencia. Y a veces pensamos que no, a la gente no le importa cómo vivo. ¿Por qué se fijan en uno? ¿Para qué se fijan en uno? Nosotros somos testimonios vivientes. Nosotros somos los que mostramos al Señor Jesús. Nosotros somos los que decimos, yo he nacido de nuevo, Dios hizo algo en mí. Y estoy mejorando cada día más. Miren lo que decía el salmista David en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Él le pedía al Señor algo y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Él estaba diciendo, examíneme, Dios. No como nosotros que a veces tratamos de tapar las cosas y de justificar nuestras malas actitudes. Él está diciendo, examíneme, Señor, pruébeme.
Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce la intención de nuestro corazón y que nos ayude. Si algo estamos ofendiendo, Señor, si yo te estoy ofendiendo, perdóneme, ayúdeme a tener cambios. Eso es lo que necesitamos. En el Salmo 32, versículo 8 al 10, también dice así. El Señor dice: te enseñaré y te mostraré el camino, te protegeré y seré tu guía. Deja la terquedad que te impide acercarte al Señor. Somos tercos, ¿cierto? A veces, no siempre. Y que el Señor nos ayude, que seamos tercos para lo bueno, pero no para lo malo. Dice: deja la terquedad que te impide acercarte al Señor. Los perversos recibirán muchos sufrimientos, en cambio quien confía en Él está protegido por el fiel amor del Señor. Tenemos que decidir permanecer en los caminos de Dios. Esa es una decisión. Yo permanezco en los caminos del Señor. Y Juan capítulo 15, versículo 4, dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea que tenemos que comprender que para experimentar una verdadera transformación en nuestras vidas y poder dar fruto espiritual, tenemos que permanecer en el Señor. Y permanecer, según un diccionario, es mantenerse en el mismo lugar. Estar firmes en Cristo, aunque vivamos tiempos difíciles, porque estar firmes en el Señor, confiar en el Señor, cuando tenemos plata, cuando tenemos todo, cuando el matrimonio va bien, cuando nuestros hijos marchan bien, es súper fácil, pero tenemos que permanecer firmes en el Señor, aunque estemos pasando por tiempos de prueba, y pedirle al Señor: afírmeme en sus caminos. Señor, yo tomo la decisión de permanecer, Señor, en sus caminos, y necesito, Señor, que usted me afirme, que usted me ayude, que cuando yo vaya a claudicar, que en los momentos de adversidad, porque hay momentos muy difíciles, hay días que estamos con el ánimo así, ¿es cierto? Pero hay días que no. Y ahí es donde tenemos que decirle: Señor, ayúdeme a permanecer, a sostenerme, Señor, en sus caminos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Y en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado el Espíritu. Usted y yo no estamos solos, estamos con el Espíritu Santo. El Señor nos dejó el Consolador para que en esos momentos de prueba, de adversidad, lo tengamos a Él y podamos permanecer en el Señor. Sin el Espíritu no podemos permanecer, porque acuérdese que solos no podemos hacer nada. Y si tenemos su Espíritu, podemos también esperar en Dios. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 48, 17 dice: así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, cuya enseñanza es provechosa, y el que te dirige por el camino que debes seguir. Él es el que nos direcciona. Usted toma la decisión de seguir sus caminos y Él le dice: por aquí es mi amor. Y si usted se va a desviar, como usted tomó la decisión de permanecer en sus caminos, el Señor le dice: por ahí no es mi amor. Y nos ayuda. ¿Usted ha sentido cuando el Señor le dice: por ahí no es? Aunque usted quiera meterse, por ahí no es mi amor. Y lo lindo es que nos ayuda a direccionarnos. Tenemos que decidir obedecer la palabra, su palabra. Josué 24:24 dice: y el pueblo respondió: al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Primera de Juan 2:3.
En esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es fácil decir que permanece uno en Cristo, que uno es de Cristo, pero se tiene que ver. Y esa parte nos toca a nosotros, que es de decidir obedecer la palabra. Tenemos que saber que dice la palabra para obedecerla. Y obedecer la palabra trae bendición y trae transformación para nuestra vida. Y desobedecer va a traer destrucción. ¿Quiere bendición? Yo creo que todos queremos bendición. Tenemos que obedecer la palabra. Algunas veces va a ser una palabra muy difícil. Algunas veces vamos a decir, qué palabra tan dura, Señor. Pero lo mejor que podemos hacer es tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. Y obedecer significa hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que Él dice que lo hagamos. Porque muchas veces nosotros obedecemos, pero no en el tiempo del Señor. Después de que nos damos bien duro. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para que nos direccione, para que nos ayude a entender la palabra y para que nos diga cómo debemos actuar mediante las Escrituras. Entonces hay muchos beneficios de tener una vida nueva en Cristo, pero muchísimos. Y aunque Satanás quiera que suframos, el plan de Dios es que nosotros tengamos paz. Ese es el plan de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dice las Escrituras, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo, del fango, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. En otra versión dice, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Mire qué tan lindo. A medida de que usted y yo caminamos en el Señor, Él nos da estabilidad. ¿Qué es estabilidad? Firmeza. A medida, tranquilo. A veces empezamos a caminar chueco. Sabemos por dónde es. Estamos haciendo la voluntad de Dios, pero apenas estamos comenzando. Y es como cuando el bebecito empieza a caminar. ¿Lo ha visto? Y uno dice, ¡ay, se va a caer! Pero se van afirmando esos piecitos. Y a medida que va pasando el tiempo, el niño ya no solamente da pasitos, ya corre, hermanos. Entonces el Señor hace eso con nosotros, nos limpia, nos direcciona, el Señor nos liberta de toda atadura, nos da la provisión, es nuestro refugio, nuestro escudo. Él controla todas las fuerzas en el cielo, en la tierra, y puede darnos la protección adecuada. Y dice también las Escrituras, y sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlo. El maligno no nos puede tocar, a menos que el Señor diga, le doy autorización, pero el Señor sabe hasta dónde. ¿Hasta dónde? Con Job dejó que el enemigo lo tocara, pero el Señor sabía en su divina providencia hasta dónde iba a llegar la situación y que Job no iba a dudar del Señor. Y también sabe que si estamos pasando por pruebas, nosotros vamos a estar ahí fieles y constantes en el nombre de Jesús y a pedirle al Señor que nunca falte la fe en Él. Que no nos falte, que nos ayude a seguir adelante, perseverando en el Señor. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas
son hechas nuevas. Vamos a tener un proceso que durará toda la vida. Toda la vida. El que empezó la obra en nosotros la va perfeccionando hasta el fin. El Espíritu Santo nos irá moldeando a medida que nosotros permitamos que lo haga. Recuerde que Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo, pero las decisiones que nosotros tomemos pueden cambiar el curso de nuestra vida. Recuerde bien eso, porque es fácil decirle al Señor, no lo hizo, no obró, pero muchas veces nosotros en medio de ese transitar hemos tomado malas decisiones y Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Pidámosle al Señor que continúe obrando en nuestras vidas y que nos ayude a tomar decisiones guiadas por la palabra, no por nuestro parecer, para que vivamos en la voluntad de Dios, que siempre será buena, agradable y perfecta. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Así que somos nuevas criaturas. Amén. Hemos tenido un nuevo nacimiento espiritual. Esa es la parte del Señor. Y la parte de nosotros es tomar decisiones, obedecer conforme a las Escrituras y pedirle a Dios que podamos permanecer fiel en sus caminos. Padre, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, Señor. Tú has sido bueno en todo tiempo, Señor. Desde que decidimos, Dios mío, entregar nuestras vidas a ti, Señor, tú has venido obrando con poder en nosotros, Señor. A veces hemos tomado malas decisiones, a veces hemos hecho cosas contrarias, sin embargo, hasta este momento, Señor, tu misericordia y tu fidelidad nos ha sostenido, Dios mío. Pero yo te pido, Espíritu de Dios, en unión con mis hermanos, que tú nos ayudes a perseverar en nuestra vida espiritual, Señor. Que tú nos ayudes a crecer, Dios mío. Que tú nos ayudes, Señor, para que cuando tomemos decisiones podamos contar contigo, Señor. Podamos ver las Escrituras y ser direccionados en tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar de día y de noche en las Escrituras. Ver qué te agrada y qué no te agrada, Señor, para nosotros poderte exaltar con nuestra vida, con una vida de obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, porque tus hijos no se caracterizan por practicar el pecado, Señor. Dices que tú nos mantienes protegidos y el maligno no puede tocarnos, Dios mío. Ayúdanos, ayúdanos, porque a veces el maligno está rondeando nuestras vidas, Señor. A veces tenemos tantas pruebas, tantas dificultades, a veces vivimos tantas situaciones que pensamos que tú nos has dejado, que tú nos has abandonado, Dios mío. Pero tú estás ahí, Señor. Sigue dándome tu protección divina, Señor. Sigue dándome libertad, Señor. Libértame de toda atadura, Dios mío. Ayúdame a permanecer limpio delante de tu presencia, Señor. Y si usted siente que se ha ensuciado, que no ha permanecido en el Señor, hoy puede decirle: Señor, límpiame, Señor. Límpiame, porque en este caminar, Señor, me he ensuciado. He obrado a mi manera, Señor. La he embarrado muchas veces, Dios mío. Pero hoy entiendo, Señor, que necesito, para permanecer en ti, estar pegado de ti, Dios mío. Direccionarme por tus caminos, Señor. El mundo me ha ofrecido muchos caminos, Dios mío. El camino ancho y espacioso, Dios. Y también está ese camino estrecho que conduce a la vida eterna, Señor, que a veces me ha dado dificultad
transitar, Señor. Pero yo te pido, Espíritu de Dios, que me ayudes, que me sostengas de la mano, Señor, y me guíes, Papito Dios, para llegar, Señor, hasta la meta, Señor, a cumplir el plan, el propósito, Dios mío. Ayúdame a diferenciar lo precioso de lo vil, Señor. Ayúdame a ver lo que es santo y lo que no es santo, Señor. Lo que edifica y lo que no me edifica, Señor. Para yo obrar correctamente, para yo tomar buenas decisiones, Señor. Y sobre todo, Papito Dios, para yo estar cerca de ti, Jesús. Para que tú me puedas utilizar, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, porque nosotros te necesitamos, Dios mío. Nosotros, Señor, somos los que estamos llamados para anunciar el Evangelio, Señor. Nosotros somos, Dios mío, los que hemos sido bendecidos y que tenemos que bendecir, Señor. Nosotros hemos sido restaurados, Dios, y tú nos has llamado, Señor, a restaurar a otras personas, Dios mío. Pero ayúdame, dame aliento, Señor, dame fuerzas. Dame fuerza. Si usted hoy se siente cansado, si usted ha vivido tantas pruebas, tantas dificultades, hoy le puede decir: Señor, necesito, Señor, que me des aliento para seguir caminando, Señor, para seguir mi trayecto, Señor, para terminar la carrera, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Tú sabes quién está caminando, Señor, pasito por pasito, porque se le ha dificultado. Tú sabes, Dios mío, quién ha estado parado en la mitad del camino, Señor, mirando hacia un lado y hacia el otro, Dios. Pero hoy estamos aquí, Señor, para que nos ayudes, para sentir que tú estás aquí con nosotros, para sentir que no estamos solos, Dios mío. Pero ayúdanos, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor. Que nuestra mente, Señor, entienda tu palabra, Señor. Que nuestro espíritu se pegue al tuyo, Espíritu Santo. Y que nosotros podamos marcar la diferencia, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Señor, ayúdame a que las cosas viejas pasen, Señor, y que yo vea cosas nuevas, Señor, que yo vea creación de algo especial, Señor, que se renueve, Señor, mi espíritu, que se renueve todo mi ser, Señor, a través de la palabra, Dios mío, que yo pueda ver, Señor, la magnitud de tu grandeza, Señor. Que yo pueda ver, Señor, lo grande que has sido al darme salvación, vida eterna. Que yo vea lo poderoso, Señor, que tú has sido al hacerme el llamado para la salvación, Señor. Y gracias, Señor, porque hay gente que no ha respondido a ese llamado y yo respondí al llamado, Señor. Dígale: Señor, ayúdame a terminar la carrera. Dame fuerzas para seguir luchando, Señor. Ayúdame a tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Ayúdame a no dudar, Señor, de que tú estás conmigo, papi. Ayúdanos, Dios. Tú has sido bueno en todo tiempo, Señor. No has decaído jamás, tus misericordias, Señor. Ay, Sabeida Lakiri, tú nos has sostenido, Señor. Estamos aquí por tu gracia, por tu gran amor, Dios mío. Y ayúdanos a caminar fielmente. Ayúdanos a que nuestro pie no tropiece en piedra. Ayúdanos a no cojear en ese camino espiritual. Ayúdanos, Padre, que nos levantemos, Señor, en el poder, en la fuerza y en la unción del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra, por lo que has traído, Señor, para esta noche, Señor. Sello esta palabra con la unción del Espíritu Santo y nada ni nadie nos roba la palabra que hoy hemos recibido de parte tuya, Señor.
Gracias, Jesús. Nos vamos en bendición para nuestros hogares, Señor, permaneciendo en ti, Señor, creyendo, Señor, que tú sigues, continúas la obra conmigo y que cada día voy a ser mejor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, y recuerden que en Cristo Jesús siempre hay un nuevo horizonte. Bendiciones.